Hola, ¿cómo estás otra vez? Vamos a realizar nuevamente nuestro video para continuar el trabajo de la realización de la investigación documental. Y bueno, esta vez un poco más concentrados ya en el tipo o cierto tipo de fichas. En este caso vamos a especificar nuestra mirada en el primer grupo de fichas, que son las fichas de trabajo, ¿no? Y vamos a arrancar con la más importante, que es la ficha textual. Ok, nuevamente te doy la bienvenida para continuar con nuestras clases por vía virtual. Y esta vez, como te decía, vamos a hacer una revisión un poco sintética de lo que viene a ser la estructura de las fichas textuales. Entonces, aquí tenemos una muestra de una ficha textual que está dentro de lo que viene a ser la clasificación de las fichas de trabajo, ¿no? Eh, las fichas de trabajo tienen una estructura específica que las puedes observar justamente acá, ¿no? En la parte superior es donde se encuentra perfectamente establecida nuestra estructura principal de la ficha de trabajo, ¿no? En la parte superior izquierda se encuentra la referencia bibliográfica, ¿no? Esta referencia bibliográfica que en este caso es Wright Mills y es la imaginación sociológica, el texto, página 206, ¿no? Esto es muy importante porque este fragmento viene de la página 206, ¿no? En la parte superior también, pero en la derecha se encuentra la clasificación del material. ¿Cómo es esto? Esto es de acuerdo, digamos, a cómo tú vas clasificando en tu fichero este material, ¿no? Por ejemplo, esta ficha puede ir en la introducción, entonces dirá artesanía intelectual, ¿no? Puede decir introducción tesis, digamos, ¿no? O marco teórico tesis, ¿no? Aquí, por ejemplo, en el ejemplo dice sobre el quehacer sociológico, ¿no? Esta parte de acá, de la derecha, es muy importante porque puedes ir construyendo así, en el marco de armar tu fichero, puedes estar construyendo las fichas que van a hacer a cada subtítulo, ¿no? Al marco teórico, a la introducción, al planteamiento del problema, etcétera, 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 ¿no? O puedes ir construyendo de acuerdo al interés de conceptos que tengas, ¿no? Aquí, por ejemplo, sociología, ¿no? ¿Qué hacer sociológico, ¿no? Habrá otra ficha, por ejemplo, que es sociología, ¿no? Sociología, disciplina y otras ciencias, ¿no? Entonces, esto depende mucho de, el interés que tiene el investigador, ¿no? Para ir clasificando la información, digamos, ¿no? En la elaboración de una monografía, por ejemplo, aquí podría venir la artesanía intelectual sobre el quehacer sociológico, introducción, ¿no? Entonces se colocaría en la parte de adelante, ¿no? La que corresponde a las fichas que hacen introducción. Ok. Esta también es una ficha textual, ¿no? ¿Por qué? Porque recoge textualmente algunos fragmentos, ¿no? Este es un fragmento de esta obra de Wright Mills, ¿no? Fragmento de esta obra original de Wright Mills, ¿no? Y este fragmento está de acuerdo a qué, lo que te decía antes, al interés de este investigador que lo ha clasificado, ¿no? Ahora, se recogen fragmentos en el marco del interés que tiene el investigador, es decir, de acuerdo al tema que esté investigando, ¿no? Ahora, como te decía, un texto puede contener un mundo gigantesco de reflexiones de todo nivel, sobre todo de diversos conceptos, ¿no?
Entonces, la inclinación que tenga el investigador hará clasificar esa información dentro de lo que vienen a ser las fichas textuales, ¿no? Entonces, este fragmento corresponde al interés que tiene el investigador sobre el tema que está desarrollando. Y esto va a servir para ir completando, dándole fundamento, justificación al tema de su interés, ¿no? Esto es muy importante porque ya estamos viendo la estructura de la ficha textual en el marco del interés del investigador, ¿no? Del interés del investigador. Que ese interés del investigador puede ser plasmado, por ejemplo, en las variables de la investigación. Entonces, tal vez una variable, no sé, es quehacer sociológico, ¿no? Entonces, se podrá colocar acá eh, operacionalización de variables abajo, ¿no? Quehacer sociológico o sociología, digamos, ¿no? Y ahí se va a clasificar este fragmento. ¿Ok? Pasemos a la siguiente, que es ya la estructura de esto que es muy, bueno, que actualmente también ha cambiado, ¿no? Yo voy a hacer una pequeña lectura un poco clásica de cómo manejar esta nomenclatura de los espacios y las citas, ¿no? Pero tú, bueno, puedes acudir a textos un poquito más modernos donde vas a poder ver otro tipo de manejo de esta nomenclatura de citas, ¿no? Sobre todo del tema de cómo citar partes fragmentadas o, por ejemplo, cómo citar específicamente toda una sección en un texto, ¿no? Primero, en la ficha textual la cita debe ser completa y correcta, ¿no? Segundo, la clasificación debe ser adecuada y lo más completa posible. ¿A esto qué se refiere? Cuando tú vayas clasificando las fichas, ¿no? Claro. Va a haber un grupo de fichas que van a hacer la introducción. Pongámosle que estamos desarrollando la estructura de nuestra tesis, ¿no? Pongámosle que vamos a tener un grupo de fichas que van a hacer la introducción. Perfecto, irían adelante. El segundo grupo vendrían a ser la justificación del tema, ¿no? Ese grupo de fichas que van a ayudarnos a justificar el tema. El tercer grupo, los antecedentes, el grupo de fichas que van a ayudarnos a antecedentes. Entonces, vamos a ir clasificando de acuerdo a los subtítulos que nos está exigiendo nuestra tesis, ¿no? Y esos subtítulos vienen de las estructuras del documento de tesis que cada universidad tiene, ¿no? Ahora, ¿cómo vamos a citar? El uso de las comillas es fundamental, pero el uso de las comillas tiene diferentes nomenclaturas, ¿no? Por ejemplo, si es un texto completo, un fragmento completo, que comienza y termina con un punto aparte, siempre se utiliza el entrecomillado, ¿no? Y la cita. El texto que comienza y termina con un punto seguido, van a disculpar, ahí hay un error, punto seguido. De la misma manera, ¿no? Se cita y se coloca 3 puntitos en la parte final, ¿no? Indicando de que es un punto seguido, ¿no? Cuando se entrelaza un texto de un párrafo, ¿no? O sea, no, mejor dicho, se entresaca, ¿no? Se va sacando partes de un párrafo, ¿no? Entonces, y un párrafo que en este caso está comienza en un párrafo y termina en un punto seguido, ¿no? Entonces se abre comillas, se cita, se abre corchete porque solamente estamos sacando un fragmento pequeño de ese párrafo. Esta parte sería la que no estamos citando y nuevamente citamos, diciendo que es de un párrafo que termina con un punto seguido. Cuando se entresaca, o sea, se va sacando como digamos microfragmentos del párrafo, pero de varios párrafos. Entonces se abre comillas, la primera parte se cita, nuevamente corchetes puntos, se cita la segunda y se cierra, ¿no? O también esta forma, ¿no? ¿No? O sea, se abre comillas, se cita, se abre comillas, se cita y se cita, ¿no? Entonces, estas son formas de utilización de citas
en el marco de ver diferentes estrategias, ¿no? Cuando, por ejemplo, sacamos ciertas partes del párrafo que queremos citar, cuando sacamos diferentes partes de diversos párrafos, o cuando sacamos todo un párrafo, ¿no? Cada ficha tiene un solo dato. Eso es muy importante. He visto que algunas veces hay gente que coloca dos datos en una sola ficha, ¿no? Es mejor siempre tener un solo dato en una sola ficha. Las observaciones del investigador pueden ir también entre corchetes, ¿no? Esto es muy importante, porque al leerlas y leerlas puede haber cierta información. Aquí tenemos el ejemplo de ficha textual, nuevamente de Wright Mills, como tú puedes observar. Este, este párrafo, este fragmento grande, viene de la página 206. Está clasificado en el fichero dentro de lo que viene a ser la artesanía intelectual sobre el quehacer sociológico. Como te decía, por ejemplo, si tú vas a utilizar las estructuras de la tesis, por ejemplo, podrías colocar acá quehacer sociológico abajo introducción, digamos, ¿no? O marco teórico, digamos, ¿no? Entonces así puedes ir ordenando las fichas que vas a utilizar en la introducción, las fichas que vas a utilizar en el marco teórico y así sucesivamente. Bueno, espero que esta pequeña clase te sirva de mucho. Como te decía, estos son algunos elementos para manejar la ficha textual. Tal vez tú puedas encontrar elementos más modernos. Y bueno, bienvenidos. Puedes comentar también este video. Gracias, muchísimas gracias y nos vemos en clase.